Así como la salvación consumada por Cristo en la cruz fue para todas las almas, aunque no todas las almas están creyendo en el anuncio del Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el anuncio que encierra las buenas noticias de salvación que están en 1 Corintios 15, en el versículo del 1 al 4. El Evangelio no es creído por todas las almas, aunque Cristo haya muerto pagando los pecados de todas las almas y librándonos a todas las almas de las condenas de nuestras almas. Condenas que nos llevarían al lago de fuego porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Entonces Cristo, enviado por Dios Padre, tuvo que venir a hacerse en semejanza de hombre, de carne humana, para pagar Él, siendo Dios, por todos los pecados que nosotros nos condenaron y que dejaron nuestras almas apuntando hacia el infierno, lugar de tormento, y luego ser sacados de allí para ser lanzadas al lago de fuego. Aunque la salvación fue para todas las almas no han creído, no quieren creer, no quieren escuchar. Si escuchan, no creen. Y deciden ellos soberanamente, por su soberana decisión, irse al infierno. Ellos prefieren irse al infierno. Entonces, así como la salvación fue para todos, también las dos demandas hechas por el Señor Jesucristo para todos nosotros es. No es una invitación, una sugerencia, si lo quiero hacer, si me da la gana de hacerlo. Estos son dos demandas que el Señor ha hecho a cada ser humano para que sean obedecidas. ¿Por qué razón el Señor hace estas dos demandas? Las cuales dicen: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el arrepentimiento es el que el ser humano debe hacer en su mente, el reconocimiento de cómo está ante Dios, revisar cómo está ante Dios y no como él mismo cree. Los seres humanos creemos que por hacer cosas buenas nosotros somos buenas personas y por eso merecemos el cielo. Y por eso el engaño de Satanás de que cada persona que muere por haber sido buena persona, esa persona está en el cielo, porque fue una persona bondadosa, porque fue una persona que no le hizo daño a nadie en este mundo y que por ley Dios lo ha llevado a la santa gloria. Y está en el cielo cuidando de los que se quedaron aquí. Una mentira de Satanás, porque nadie va al cielo por ser buena persona. El infierno está lleno de buenas personas, personas que aquí fueron caritativas, de verdad que hicieron bastantes cosas buenas. Pero al cielo no se va por ser buena persona. Al cielo no se va por hacer buenas cosas, buenas obras, por hacer bondades, no por portarse bien, por ser buen vecino, buen esposo, buen hijo, buen padre. Eso está bien y no estoy criticando eso. Pero el asunto aquí es que para ir al cielo, esas cosas no cuentan. Esas cosas no son tomadas en cuenta por parte de Dios, de ningún ser humano, porque el Señor ha dicho: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí está marcada la meta, en donde cada ser humano debe partir. Debemos partir desde el arrepentimiento, que sería un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de los pensamientos, un reconocimiento de cómo estoy delante de Dios.
cómo me ve Dios realmente y dejar de pensar en cómo soy, en cómo me veo yo y lo que yo creo que debo recibir en canje de esa conducta y de ese proceder. El Señor ha marcado la línea y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es por donde debemos nosotros comenzar hacia la salvación del infierno, porque ¿qué significa el sacrificio hecho en la cruz? Disolución de condena. Dejarnos a nosotros exentos de las condenas, porque ya Cristo quitó los pecados. Por tanto, ya no hay pecado que nos condenen. Y si no hay pecado que nos condenen, ¿qué sigue? Sigue creer. Creer eso, que los pecados ya no nos condenan, ya no nos mandan a la muerte eterna. Entonces el Señor ha marcado la línea que es principalmente el arrepentimiento, el cambio de los pensamientos, hacer metanoia para conocer la verdad. Si nosotros no cambiamos la mente haciendo metanoia, porque metanoia es cambio de mente. Quitar esta mente que tengo ahora y poner una mente nueva, una mente renovada, para poder nosotros ver la verdad de cómo estamos ante Dios, para que el velo se quite de nuestros ojos, porque tenemos un velo de oscuridad que no nos deja ver el estado en que nosotros nos encontramos delante de Dios. Como lo dije anteriormente, creemos ser buenas personas y por eso nosotros creemos merecer la salvación, la vida eterna, tan solo por eso, pero eso no nos lleva a nosotros a la salvación, porque nosotros tenemos que comenzar por arrepentirnos y arrepentimiento es un reconocimiento de cómo estamos delante del Señor. Estamos por causa del pecado muertos espiritualmente y con nuestra alma condenada, porque el Señor dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y ya nosotros todos cometimos con un solo pecado, nosotros quedamos muertos en el espíritu y con nuestra alma condenada. Y por si fuera poco, estamos moralmente corrompidos porque nosotros no podemos dejar de pecar. El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, a la salvación, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ese versículo es clave para entender que tenemos la carne podrida y que por estar podrido nosotros no tenemos una moral como para nosotros presentarle algo a Dios y que todas las cosas que para nosotros son sublimes para Dios son trapos de inmundicia. Porque nuestras obras de justicia nos sirven para salvarnos. Por eso fue que Cristo vino a ponerse en esa cruz para dejarnos exentos de los pecados que nos condenaban, porque nosotros tenemos una incapacidad moral en cuanto al pecado. Nosotros, por mucho que no querramos pecar, nosotros vamos a pecar sí o sí. Esa es nuestra condición. Entonces, metanoia es una palabra griega que significa cambio de mente. Tenemos que cambiar la mente. Si no cambiamos la mente, nosotros jamás podremos creer lo que Cristo hizo en la cruz. Cambiar la mente es dejar de pensar lo que pensamos y empezar a creer lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Dice que nosotros estamos corrompidos moralmente, porque nuestra alma es perversa y engañosa. Jeremías 17:9. Que nosotros somos como suciedad y que todo lo que hacemos, que para nosotros es bueno y sublime, para él son trapos de inmundices. Es Isaías 64:6. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno. Hasta el 18 dice lo horrible que nosotros somos. Romanos 3:10 al 18. La radiografía exacta y específica
de nosotros ante Dios. Por tanto, el Señor ha marcado la línea y la línea es el arrepentimiento. Es por ahí por donde nosotros debemos partir, por donde la carrera comienza, por el arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar, conformando nuestra mente a lo escrito en la palabra de Dios. Y justamente desde el interlineal, yo les voy a leer, miren, aquí está el interlineal de griego al español de Francisco La Cueva. Estos son los textos originales. Pueden verlos, miren, escritos en español y en griego. Aquí en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan. Miren lo que dice aquí la escritura, desde el capítulo 10 hasta el 13. Aquí, en el capítulo 10 comienza así, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios, mentiroso ha hechole, pues no ha creído en el testimonio que ha testificado Dios tocante al Hijo de él. Y este es el testimonio que vida eterna dio Dios a nosotros. Y esta vida en el Hijo de él está. En el 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, la vida no tiene. En el 13 dice esto muy importante, dice, estas cosas escribí os para que sepáis qué vida tenéis eterna a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Dios ha dado un testimonio que nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? ¿Con quién está? Esta vida está con Cristo, en su Hijo. Y cuando nosotros creemos las palabras de Dios, estamos creyéndole a Dios y estamos conformando nuestra mente a lo que Dios dice. Igualmente, el Señor ha dicho en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y en Juan 10:17 y 18 el Señor dice que Él puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, que Él tiene poder para poner la vida de su alma para sustituirnos a nosotros. ¿Y dónde lo cumplió el Señor? En la cruz. Si nosotros creemos esto, estamos conformando nuestra mente a la palabra de Dios. Cuando el Señor ha dicho en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros creemos esto, nosotros estamos conformando nuestra mente a lo que Dios dice, le estamos creyendo a Dios. Entonces, la salvación fue dirigida para todas las almas, pero también las dos demandas del Señor en Marcos 1:15 también es para todos nosotros. Obedecer estas dos demandas es creerle a Dios. Obedecer estas dos demandas es ponerse del lado de Dios. Ir por Cristo, entrar por Cristo. Obedecer estas dos demandas es creer en el corazón que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. El Señor lo ha dicho en Juan 15, en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad y por ende es lo que se debe creer. El ser humano está demandado por Dios a creer en el corazón lo que fue hecho en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo nos ha demandado
a obedecer estas dos demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer que fuimos sustituidos por Cristo en la cruz. Creer en el Evangelio es creer que tenemos vida eterna dada por Cristo en la cruz. Creer en el Evangelio es creer que ya ningún pecado me condena, que ya no nos condenan los pecados. Creer en el Evangelio es creer que hemos sido sustituidos, que nada de lo que hagamos malo en este mundo ya nos llevaría a la condena. Eso es creer en el Evangelio, porque el Evangelio dice que ya los pecados fueron pagados en toda su totalidad, que nosotros no tenemos que hacer nada, solo creerlo. Y es tan difícil creer que ya Cristo pagó en el lugar de nosotros, en vez de nosotros, que Él sufrió la muerte eterna del alma en el lago de fuego, que Él fue al tribunal del gran trono blanco, al juicio del gran trono blanco en lugar de nosotros, para que nosotros no vayamos allí. Es muy difícil creer eso. Para algunas personas es muy difícil, porque están hoy en la puerta. Estar en la puerta es haber hallado la puerta, saber quién es la puerta. Señor es la puerta. Saberlo no te hace salvo, sino solamente estar allí en la puerta. Por tanto, la demanda es a ponerse en la línea de comienzo, la línea de arranque, que es el arrepentimiento, y creer lo que Cristo hizo en la cruz, conformando la mente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento, realmente, porque el arrepentimiento de los pecados no existe en la Escritura, no ha sido dicho por el Señor Jesucristo en ninguna de las páginas de la Biblia. Por tanto, ese arrepentimiento de pecado, cambios de conducta, eso no rige para salvación. El arrepentimiento que rige para salvación es el que se hace desde la mente. Es un cambio interno de los pensamientos, una mente nueva, una mente renovada. Y una mente renovada cree toda la Escritura, todo lo que Dios dice. Pero si la mente no ha sido renovada, entonces no hay un verdadero arrepentimiento para entonces pasar a creer la segunda demanda, que es creer en el Evangelio, que ya los pecados fueron pagados y que usted no tiene que hacer ni dejar de hacer nada en lo absoluto porque ya sus pecados fueron pagados, que usted no tiene nada que aportarle a la salvación, sino ponerle la fe suya, el creer con certeza de que Cristo lo hizo todo, lo logró todo, lo consumó todo. Juan 19:30, el Señor exclama: consumado es. Y eso significa que para nosotros es salvación, vida eterna, salvación eterna de nuestras almas, y que nosotros no tenemos ya nada que aportar, nada que hacer, porque nosotros estamos corrompidos y todo lo que nosotros hacemos tendiente a la salvación es infructuoso, porque lo único que el ser humano está demandado a hacer es metanoia, reconocimiento, cambio de los pensamientos, renovar la mente, cambiar totalmente los pensamientos, cambiar 100% los pensamientos y conformar día a día lo que está en la Escritura por medio de nuestra mente. Porque la mente es la que tiene que ser renovada, la mente es la que tiene que ser cambiada. Sin una mente cambiada, el ser humano jamás puede creer ni entender ni siquiera lo que Cristo hizo en la cruz y por qué lo hizo. De hecho, muchos dicen que Cristo me salvó de una vida en el pecado, cuando eso no es así. Cristo nos salvó de las condenas de nuestras almas. Cristo vino a quitar ese pecado que nos condenó. Y eso es lo que hay que creer, porque ese es el Evangelio, porque lo dice claramente el Evangelio. Cristo murió por los pecados de todos nosotros, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22. Por tanto, hay que arrancar desde la línea principal, que es el arrepentimiento, la metanoia, el cambio interno de los pensamientos, cambiar la mente, renovar la mente. Dios les bendiga.